Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad y por su asistencia a este foro del día de hoy sobre el presente y futuro de la industria del seguro, consecuencias del COVID. El día de hoy estamos con Jairo Zambrano. Este va a ser un formato de entrevista. Le vamos a estar haciendo unas preguntas, las irá contestando y al final ustedes tendrán la oportunidad de hacerle a Jairo preguntas si así lo desean. Por favor, pueden escribirlas en el botoncito de Q&A o PIQ, dependiendo del idioma que tengan del Zoom, o a través del chat, y nosotros las iremos leyendo en orden de llegada. ¿Listo? Antes de arrancar y de presentar a Jairo, quiero comentarles de los próximos foros de Al-Zoom. El siguiente miércoles 17 de junio vamos a tener un evento sobre el COVID y su impacto en los puertos latinoamericanos. Vamos a tener la presencia de Andrés Vargas, el Risk Manager de Contecar del puerto de Cartagena, Fernando Bustamante, director de Puertos de México, y Franco Gandolfo, gerente general del puerto de Valparaíso. Ellos nos van a estar contando estadísticas, medidas tomadas en los puertos a raíz del virus y qué necesidades de aseguramiento identificaron en estos meses para que la industria del seguro pues, pueda adaptarse o pueda darle las respuestas que los inquietan. El miércoles 24 de junio ya vamos a ir cerrando nuestro ciclo de COVID. Vamos a estar con Richard Adler de Atlantic Insurance Brokers, que nos estará hablando sobre el presente y futuro del mercado londinense de cascos y P&I. Bueno, les recomendamos estar siempre pendientes de nuestros foros en nuestra página web alzoom.com o en nuestros boletines y nuestras redes sociales. En LinkedIn estamos como Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos. En Twitter estamos como Al-Zoom y en YouTube también nos pueden encontrar como Al-Zoom Latinoamérica. ¿Listo? Ahí pueden registrarse en nuestros próximos foros. Ahora sí, pues me permito presentar a Jairo, Jairo Zambrano de Meraki Consultores. Es un profesional con vasta experiencia en suscripción y evaluación de riesgos en diferentes líneas de negocios y geografías. Tiene experiencia en varias compañías de seguro y reaseguro en diferentes países. Una actividad significativa en la transferencia de conocimiento en la industria a través de participación en capacitaciones y conferencias regionales. Se desempeñó como gerente de Property, Motor y Accidentes de Seguros Horizonte, actuario 2 en la Superintendencia de Seguros de Venezuela, supervisor de negocios de propiedad y accidentes en Mercantil de Seguros, vicepresidente senior de suscripción del mercado principal en Swiss Re y actualmente fundador de Meraki Consultores LLC. Pues bienvenido, Jairo. Te agradecemos mucho haber aceptado esta invitación para charlar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado esta situación, esta cuarentena? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Buenos días a todos que se han conectado de manera muy puntual. Gracias a todos. Gracias a Juan Manuel por la invitación. Gracias al Zoom por la participación. Y bueno, definitivamente una gran experiencia desde muchos aspectos positivos y negativos. Lo más importante es que gracias a Dios la familia se encuentra bien, que es lo más importante, manteniendo todo el estricto protocolos en cuarentena como debe ser. Y bueno, y cuidándonos mucho y con grandes enseñanzas, definitivamente, todo este proceso del COVID, ¿no? Y de lo que es la pandemia, pues, específicamente. Entonces, no sé, si quiere abordamos un poco de las lecciones aprendidas de No, esta pues mira, pandemia. si quieres, vamos aquí siguiendo un orden propuesto por nuestros comités técnicos. Entonces, pues lo primero que queremos saber es a ti a nivel personal, familiar, ¿cómo te ha afectado, cómo te ha impactado esta situación en tu casa? Fíjate, muchas gracias realmente por la pregunta. Afortunadamente la familia, como te comenté bien, sin
sin mayores contratiempos y guardando el resguardo como debe ser. Pero también ha sido un proceso, un tiempo. Yo llevo en resguardo, mi último viaje fue en República Dominicana, el viernes 13 de marzo, el sábado 14 llegué aquí a mi casa en Miami y realmente no he salido. Me he mantenido en estricta cuarentena, puntualmente he salido 2 o 3 veces, manteniendo el resguardo respectivo y solo cuidando a la familia y cuidándome a mí. Pero este tiempo ha servido muchísimo para hacer diferentes reflexiones, ¿no? Y yo creo que aspectos a destacar. Uno de los primeros aspectos es definitivamente ver lo vulnerable que somos como sociedad y como personas. Yo creo que es una de las grandes lecciones. Definitivamente, y lo hemos discutido en muchos foros, ¿no? Los países se han venido preparando de alguna manera absurda en algunos puntos, en otros no, para una guerra. Pero realmente un pequeño virus nos ha puesto el pie de rodilla a todos a nivel mundial y esto ha traído realmente grandes consecuencias. Eh, y sin diferenciar si es un país desarrollado o no. O sea, definitivamente este virus nos ha traído grandes lecciones en ese sentido y las vulnerabilidades que tenemos. El otro elemento de reflexión definitivamente es que esta situación no tiene fronteras. Definitivamente, no hay fronteras. Como podemos ver, un pequeño virus que se produzca en una región en menos de 24 horas la podemos tener en este lado, como pasó en el caso de lo que estamos viviendo el COVID. Se produce en Wuhan y en muy corto tiempo, en un simple viaje en avión, ya lo tenemos en Europa o lo tenemos en América y los niveles que esto representa. De verdad la situación es compleja. Una tercera reflexión, sin entrar a temas políticos, es cuestionarnos sobre el elemento de globalización o nacionalismo. ¿Y por qué lo traigo a cotación? Ha quedado en evidencia que muchos de los elementos que nosotros requerimos para salvaguardar sobre la pandemia no se producen en nuestros países. De hecho, se producen donde se originó el virus. Entonces, eso es un llamado a atención y lo discutía hace poco casualmente Erika Schock en una de sus conferencias que mencionaba la problemática que se está teniendo cuando transportas materiales importantes como mascarillas, respiradores, del punto A al punto B y tienen que pasar por un punto C, donde se está confiscando o nacionalizando este tipo de productos. ¿Por qué? Porque los propios países y países desarrollados no están produciendo los elementos necesarios. Esto realmente es un punto de reflexión y de llamar a atención a los gobiernos y decir, oigan, hay cosas que se tienen que producir en nuestros países. Un cuarto punto, definitivamente el distanciamiento físico es mitigado por este acercamiento digital. Es fantástico lo que estamos haciendo el día de hoy. Tenemos 127 personas conectadas. Antes teníamos que viajar y tener las conferencias en vivo. Hoy, de manera muy rápida, muy económica y muy abierta, podemos tener diferentes personas en todo el mundo, como lo tenemos en Portugal, en España, en Ecuador, México, en una conferencia. Ese distanciamiento social, hemos tenido la ventaja de un acercamiento digital. Y por último, y algo que me preocupa muchísimo, es el tema del liderazgo. Yo sigo mucho las economías en América Latina, economías mundiales, y definitivamente ahí sí hago, me preocupa un poco cómo he visto el liderazgo de muchas organizaciones internacionales, de empresas y de los propios países, de cómo han enfrentado esta crisis. Y definitivamente, pues, la gran lección es que nos queda todavía mucho trabajo por hacer, definitivamente. Eso es verdad. Eh, bueno, entremos en el tema de los seguros. Uh-huh. ¿Qué cambios crees tú que va a tener que afrontar el sector asegurador de forma acelerada a propósito de esta pandemia? Wow. A ver, definitivamente algo notable y favorable, porque no todo pueden ser malas noticias, hay cosas positivas. Dentro de esta crisis, definitivamente es la reacción del mercado asegurador y reasegurador en cuanto a la transformación digital. Yo me he quedado gratamente sorprendido cómo en un proceso de 3 meses hemos logrado avanzar en unos procesos de transformación digital que veníamos en los últimos 3 años o 5 años. O sea, en short time, en muy corto tiempo, hemos logrado producir y adaptarnos a la nueva realidad en un plazo de tiempo. Es impresionante ver cómo muchas compañías han establecido nuevos protocolos de acercamiento, no solamente con su cliente interno, sino con su cliente externo, definitivamente. Otro cambio a enfrentar por el sector definitivamente es la forma de acercarse a su cliente.
en este momento y por largo tiempo la sociedad se va a mover menos en el contacto físico, esa es una realidad, y más desde el punto de vista digital. La forma de vender seguro y de hablarle a su cliente, para mí definitivamente ha cambiado. Y nuevamente aquí se ha observado grandes iniciativas en la región. Yo he visto emprendimientos o productos en América Latina donde están 100% digitales y dirigidos exclusivamente a un nicho específico, sobre todo a los millennials. Veíamos hace poco, casualmente ayer, veía una publicación de una compañía donde el 68% de su portafolio son millennials y se han dedicado exclusivamente a crear productos para esta base de población, de consumidor. El nuevo consumidor es completamente distinto. Otro aspecto importante es el sector ha sufrido una dramática reducción en sus flujos económicos. Negocio nuevo, realmente no se está dando el negocio nuevo, ha sido bastante complicado. El poder conseguir se ha ido en picada, ¿ok? Y el negocio tradicional, el negocio de renovación, ese negocio ha sido complejo mantenerlo, definitivamente. Pero sí he observado que muchas compañías han establecido procesos especiales para subsanar esto. Ahora bien, ¿qué es lo que termina pasando? Definitivamente el impacto en los flujos económicos es dramático, definitivamente. No pensé que se había caído la conexión. No, ok. No, pero ya estamos bien. Definitivamente mencionaba el tema de los flujos. Hemos tenido gran impacto en los flujos económicos en las compañías de seguro, donde ha habido una merma en los meses de abril del 15%, 20% o inclusive 30% de la producción que se venía dando. Esto allana otro problema que viene atrás. ¿Cuál es? El problema tan sencillo como que ya traíamos compañías que venían comprometidos los resultados técnicos. Es un secreto a voces de que el mercado viene arrastrando grandes dificultades en cuanto a los resultados técnicos. Los márgenes de ganancia se habían reducido dramáticamente. A esto le aunamos el elemento que conlleva todo lo que es la falta de ingreso económico, ya no hay resultados financieros, los resultados financieros han desaparecido. Esto compromete mucho más el proceso de resultado técnico de las compañías e incluso ya estoy empezando a observar grandes problemas en algunas de ellas con resultados negativos. Pero además hay algo que hay que tomar en consideración. Recordemos que tenemos la pandemia ahorita y el impacto financiero que este está generando, pero recordemos que venimos de periodos 2017, 2018, donde las pérdidas que ha tenido el sector asegurador y reasegurador ha sido completamente atípico. En el 2017 tuvimos los eventos de huracanes, recordamos el Irma, el María, donde las pérdidas económicas fueron cerca de 337 mil millones de dólares y las pérdidas aseguradas 144 mil millones. El año pasado tuvimos grandes efectos por los motines en Chile. Todo eso ha traído realmente grandes complicaciones en este momento y bueno, y obviamente genera grandes retos en el futuro. Correcto. Ahora que mencionas a los millennials, fue interesante porque con Alsum hicimos un estudio en nuestros foros. Las personas que se conectaban respondieron unas preguntas. Fueron más o menos 730 personas que respondieron. Es una muestra interesante. Y 20% de ellos dieron que su empresa casi nunca o nunca había utilizado, por ejemplo, Insurtech, tecnologías, pues aplicaciones Insurtech, y el 40% no sabía. Entonces estamos hablando que más de la mitad de una población no tiene, digamos, en la cabeza que su empresa está usando eh, esas tecnologías, y lo más seguro es que no las estarán usando, ¿no? Entonces, ¿qué opinas que va a pasar con todo el tema del Insurtech a futuro a partir de esta pandemia? Mira, definitivamente, y lo he conversado en diferentes foros, el proceso de transformación digital llegó para quedarse, de hecho se aceleró. Yo veo de manera muy positiva, como lo comentaba ahorita, emprendimientos dentro de las compañías de seguros para el desarrollo de productos digitales. He visto emprendimientos sumamente interesantes en América Latina con el uso de inteligencia artificial, la creación de nuevos canales de comunicación a esta nueva realidad que tenemos, no solamente la realidad como persona, sino a este nuevo consumidor. Porque nosotros somos ya de las generaciones pasadas que teníamos una forma de cómo consumir el seguro.
o el reaseguro. Hay unas nuevas generaciones que quieren una forma distinta de acercamiento, quieren menos, y lo hemos vivido, y no solamente en la industria de seguros, tú lo puedes ver en la industria farmacéutica, en el banco, donde cada vez vas a un servicio bancario y ves menos gente y más máquina. Esa es una nueva realidad que tenemos que aceptar, que está trayendo beneficios, porque no todo es negativo de pérdidas de empleo como lo ven. Yo lo veo muy positivo y curiosamente en el caso de América Latina hay grandes emprendimientos a considerar. En el caso de Colombia, por ejemplo, en Colombia se dan todos los años el Congreso Mundial de Big Data e Inteligencia Artificial, más o menos para esta época. Supongo que lo habrán cancelado, pero estamos hablando de un evento cercano a los 3.500 personas. Yo tuve la oportunidad de participar hace 2 años en el evento y es impresionante ver los grandes avances que se están dando a nivel mundial en el sector seguro, sobre todo en el sector salud, con todo el tema de inteligencia artificial. Yo lo veo realmente muy positivo y volvemos a lo mismo. La transformación llegó para quedarse, la forma de comunicarnos ha cambiado. Sí, de acuerdo. Bueno, Jairo, pasemos un poco más al tema de los clausulados. Es un tema álgido. Y en el escenario post-COVID, ¿qué crees que va a pasar en materia de clausulados? ¿Será que se van a ver afectadas las coberturas, las exclusiones, las garantías? ¿Qué opinas? Wow. Perdón que me ría un poco al respecto, porque fíjate que tú mencionas una palabra que es post-COVID. Yo le quitaría el post y yo diría en COVID, porque primero no lo hemos terminado y segundo, definitivamente los cambios ya se están dando. Y yo quisiera responder esta pregunta a dos niveles, ¿no? Porque hace mucha diferencia. Voy a dividirlo a lo que se llama a nivel de contratos de reaseguro específicamente y a nivel de reaseguro facultativo. Entonces, a nivel de contratos, donde me voy a enfocar ahorita, primero que nada recordemos que a nivel de contratos hay tres grandes periodos que se concentran en América Latina. El 1 de abril, 1 de enero, 1 de abril y 1 de julio. Que son las tres fechas más importantes de renovación. Una que otra compañía renueva en 1 de mayo o en octubre, pero el gran grueso son esas tres fechas. Entonces, nosotros estamos enfrentando en este momento la renovación 1 de julio. Si es 1 de julio, normalmente las negociaciones comienzan mayo y junio. Ya tenemos en este momento negociaciones muy, muy complejas eh, con las compañías aseguradoras por parte de los reaseguradores, donde, por ejemplo, cláusulas. Hay un nuevo lote de cláusulas en los diferentes ramos que se están incorporando, sobre todo para incorporar el elemento de virus o bacteria. Tenemos en el caso de property, por ejemplo, la LMA 5394, que está incorporada por Lloyd. Algunos otros reaseguradores están incorporando sus propias versiones, pero en términos generales se está colocando un nuevo clausulado para aclarar aún más el tema de la cobertura, el alcance que se está dando. Eso prácticamente en algunos casos se ha convertido de deal breaker para muchas reaseguradores, donde tiene que haber una aceptación, si no, no hay renovación. El otro elemento donde estoy observando a nivel contractual que tiene grandes implicaciones es en el tema de la cobertura de motín, disturbios laborales y daños maliciosos. A ver, y esto ha sido grandes discusiones con muchas sedentes que no ven este riesgo, otras sí. Tenemos una gran realidad. Ya tenemos los eventos de motín que se produjeron en Chile el año pasado, como lo mencioné anteriormente. Pero ahora tenemos la crisis económica, tenemos una depresión económica bastante importante. Ustedes saben que en el caso a nivel mundial se prevé una disminución del menos 5,20% del Producto Interno Bruto, pero en nuestra América Latina estamos hablando de menos 7,20%. Casos extremos como Perú, que es un menos 12%, tenemos Brasil, que es un menos 8%. Esto impacta de manera dramática la economía y por ende el seguro. Y a su vez esto trae grandes tasas de desempleo, mayor diferencia en la línea de pobreza. Esto es grave. Por lo tanto, el tema de motín coge más fuerza cada vez más. Los reaseguradores, y yo me incluyo claramente allí, de que definitivamente sí creemos que se puede dar un efecto por motín en la región. Es bastante latente. Visto esto, los reaseguradores están incorporando un nuevo clausulado o limitaciones. Por ejemplo, se está incorporando el concepto del límite por evento para la cobertura de motín. Eso ya se está convirtiendo en un estándar. Se le está pidiendo a las compañías y muchas compañías se están tomando conciencia en esto, los mayores control de cúmulos de las coberturas de motín, se están limitando determinados riesgos.
O sea, eso está cambiando dramáticamente. A nivel contractual, otra cosa que estamos observando, que definitivamente el mercado blando ya desapareció. Definitivamente veníamos en un proceso de mercado blando, ya no existe el mercado blando. Hoy he tenido la oportunidad de participar en muchos procesos de renovación y te puedo decir que definitivamente no veo renovaciones flat, veo renovaciones con aumento, unos casos mucho más altos que otros. Obviamente eso depende muchísimo de la región, no es una renovación flat para todo el mundo, depende de la región. Y lo otro es que sí observo que hay capacidades, antes había acceso a capacidad. Lo que pasa es que yo ahí diferencio la calidad de la capacidad, pero había acceso. Hoy muchos jugadores se han venido retirando de la región específicamente en escenarios críticos como la parte de huracanes. Todo el Caribe inglés, Caribe español, Caribe holandés, voy a concentrarme en el español, está sufriendo fuertemente una posible carencia de capacidad. Estamos viendo dificultades en conseguir capacidades catastróficas y las que se están consiguiendo a montos muy elevados. Eso es a nivel de contratos. Voy a transferirme ahora a nivel facultativo. A nivel de facultativo, todas las tasas de facultativo las estoy viendo hacia la alza en todas las líneas de negocio, en marine, en responsabilidad civil, en la parte de property, dependiendo de exactamente el giro que se esté manejando. A nivel de property, por ejemplo, muchas restricciones en los tipos de riesgo. Si vas a suscribir un supermercado, un almacén, en los almacenes tenemos grandes problemas por las grandes acumulaciones. Esto me deriva a otro problema crítico, el riesgo moral. Señores, el suscriptor tiene que tomar conciencia que más allá de la tasa, más allá de la evaluación de riesgo, hay un elemento que tiene que incorporar en su análisis, que se llama el análisis del riesgo moral. Es sumamente importante. Otra cobertura dentro de lo que tú me preguntabas, las coberturas de lucro cesante. Ya noto muy efusivamente las coberturas de lucro cesante forma inglesa. Esas coberturas cada vez más se están retirando. Eventualmente se está entregando la cobertura de lucro cesante forma americana y las compañías están revisando a mayor profundidad este tipo de cobertura y las tasas. Pólizas de D&O, lo conversaba esta mañana con un gran amigo, estábamos hablando del tema de las pólizas de D&O. Hoy conseguir una póliza de D&O es bastante complejo, bastante difícil. Y si la logras conseguir, los precios son realmente altos. Otra de las pólizas que está tomando muchísimo auge y que son de los productos que se van a vender, las pólizas de cyber, definitivamente. Hemos convertido nuestros hogares, hemos convertido nuestras casas en oficinas. Eso está maravilloso, pero hay un problema. Nuestros hogares son muchísimo más vulnerables de lo que presenta una oficina. Hay ciertos protocolos que no cumplimos, no tenemos las VPNs adecuadas. Entonces, ustedes observarán que los ataques por ciberseguridad son considerablemente mucho más altos que lo que existía antes. Este producto está teniendo muchísimo desarrollo. Entonces, como ves, hay mucho lo que se está moviendo en el mercado en este momento. Wow. La renovación está muy compleja, muy difícil en este momento. Sí, ahí te iba a preguntar respecto a tu afirmación sobre, sobre el mercado blando y el mercado duro. Pues uno tendría a pensar que si va a haber una caída bastante abrupta en el transporte de mercancías a nivel mundial y sobre todo a nivel regional, pues las compañías de seguro deberían eh, tomar una posición de bajar precisamente las tasas porque no van a tener pólizas, ¿no? O sea, por un lado hay menores capacidades, hay más problemas y debería subir la tasa, pero por el otro lado no puedes vender porque no hay negocios. Entonces ahí, ¿cómo crees que va a balancearse esa ecuación? Tu pregunta interesante. A ver, y yo la veo más en el contexto general, más enfocándome solamente en transporte, porque lo mismo a racionalidad aplicaría, por ejemplo, en incendio. Voy a tener menos pólizas de incendio, voy a tener menos pólizas de responsabilidad, debería tomar por lo menos la que queda. Relativamente cierto, porque recordemos que hay un factor fundamental y gran parte de la problemática o gran parte de la toma de decisión de las compañías de seguros en ofrecer un producto o ofrecer una cobertura está íntimamente correlacionado con los retornos que pueda tener del reasegurador. Y cuando hablamos de mercado blando y mercado duro, hoy yo te puedo decir que el reaseguro está en un mercado duro. Entregar condiciones, el reasegurador en este momento, en proceso de entrega de condiciones hacia el mercado, está muy restringido.
lo que te comentaba, por ejemplo, los reaseguradores están colocando el famoso concepto de límite por evento para motín. Están colocando límite de sesión para motín. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tu compañía suscribía, ¿no? Por darte un ejemplo numérico, $1.000 millones de cúmulo, en motín o en cúmulo, lo primero que te van a preguntar es, dime cuánto tienes en motín. Y en motín, cómo lo tienes segmentado por diferentes industrias. Entonces, cada vez el reasegurador está colocando más condiciones y necesita más retorno sobre cada dólar de capacidad que se está entregando. Recordemos lo que te mencionaba hace rato. Los reaseguradores ya vienen, y si tú revisas el combine ratio histórico de los reaseguradores, no están ganando plata. Y muchas compañías de seguros están trabajando con resultados técnicos deficientes, están siendo compensados por el área financiera. El problema es que el área financiera desapareció. Entonces tienen que ser mucho más eficientes en el proceso técnico. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo te pongo $1 de capacidad, necesitamos optimizar el retorno. Y ojo, no todo es tasa tampoco. Eso es un factor importante. No todo trata de la tasa, sino realmente de la adecuación del riesgo. Por ejemplo, lo que tú decías, tenemos los depósitos en las navieras completamente llenos. Los almacenes están sobresaturados. Oiga, si tenemos esos almacenes completamente llenos, ¿cuál es la calidad del riesgo? Cumple con las condiciones. Tenemos la temporada de huracanes en este momento. La exposición se está acrecentando gigantescamente de manera abrumadora. ¿Queremos tenerlo? ¿Bajo qué condiciones? Esas son las cosas que se están analizando. Ok. Bueno, pasemos a otro tema, el de indemnizaciones. Es un tema complicado. A ti como ciudadano normal y a nosotros en nuestras casas, nos ha pasado que hemos llamado, por ejemplo, a una tienda o, no sé, a pedir una cita médica y no nos contestan. O hay una grabadora, algo pasa, ¿no? Sí. ¿Cómo se está viviendo ese tema con los siniestros, precisamente? ¿Y qué crees que va a pasar a futuro? Yo veo dos grandes factores importantes y ya hemos tenido algunos siniestros donde hemos tenido cierta problemática. Por ejemplo, en la movilidad. Los dos factores que yo veo fundamentales, movilidad y seguridad. Seguridad específicamente sanitaria. Cuando hablo de movilidad, por ejemplo, hay ciertos tipos de siniestros que requieren un nivel de especialización muy profunda. Y algunos países no cuentan con esa especialización específica en ese tipo de siniestros. Por lo tanto, necesitamos recurrir a ajustadores internacionales, pero no pueden volar, no pueden aproximarse a estos países. Entonces, estamos teniendo grandes problemas en esos siniestros complejos de tener desde afuera ese expertise que venga y visite el riesgo. Entonces, aquí una cosa que he visto muy interesante es el trabajo correlacionado y conjunto entre los ajustadores locales y los ajustadores internacionales, donde gracias a herramientas de Zoom, grabaciones, filmaciones por los drones de manera aérea, poder visualizar ciertos riesgos afectados, tú ves que ese trabajo está evolucionando, pero sí está causando problemas el tema de la movilidad. El segundo elemento es la seguridad, el tema sanitario. Y sin ir muy lejos, a mí me llega el señor del supermercado, que yo lo pido todo por internet y cuando me llega, si veo que no trae máscara, ni siquiera salgo. O sea, si le digo, déjamelo en la puerta y en la puerta cuando él se va, yo agarro y desinfecto todo. Así está pasando con los ajustadores. Cuando llega el ajustador al visitar al cliente, hay una paranoia tremenda, bien fundamentada, pero está siendo muy difícil el acceso, se está incrementando los costos para todo el tema sanitario porque el ajustador obviamente tiene que cumplir un protocolo específico sobre el cuidado del COVID. Eso está incrementando los gastos. Y a su vez también los clientes son mucho más temerosos. Entonces creo que para mí son los dos puntos más importantes. Movilidad y seguridad en temas sanitarios. Ok. Eh, Se apagó tu cámara, Jairo. Eh, a ver, a ver, ahora sí. Ah, listo. Listo. Em, bueno, esos dos puntos son muy válidos y hay, digamos, en todo el planeta en este momento muchas conversaciones, muchas discusiones sobre lo que implica el bloqueo o el no poder hacer las inspecciones de forma física. Eso obviamente Correcto. ha generado, digamos, un boom en el uso de los drones o de tecnologías, digamos, virtuales. Contaban, por ejemplo, que llevaban un trabajador del mismo barco o del mismo puerto con la camarita
y el ajustador iba mirando a ver qué veía. Correcto. Em, pero entonces, digamos, más allá de los problemas tecnológicos que puede haber en este momento, ¿tú crees que, por ejemplo, esta situación puede aumentar o darle un impulso mayor a los seguros paramétricos, teniendo en cuenta que pues, la gente, si no puede, digamos, comunicarse con su área de indemnizaciones o si el proceso de inspección es muy complicado, pues las compañías preferirían dar unos parámetros y listo, se activa su siniestro y tenga su indemnización? Es curioso tu comentario porque lo he venido escuchando recientemente en la transición de producto tradicional a producto paramétrico. Yo creo que ahí el mensaje que yo le digo a los clientes siempre es, el seguro paramétrico no es un sustitutivo del seguro tradicional. El seguro paramétrico efectivamente ofrece grandes beneficios en el sentido de la indemnización, que es muy rápida con menos procesos. Es decir, realmente se activa un trigger, se activó el parámetro normalmente catastrófico, que es donde se ve, llegamos al trigger, se activó y pagamos. Sí, pero no es un sustituto y siempre es limitado. Y discutía estos días con unos estudiantes de la Universidad del Perú, de una maestría en actuaría, que estábamos hablando del tema, y ellos tenían la concepción de que este seguro tiende a ser más económico que el seguro tradicional. En mi experiencia, no, son completamente diferentes, los productos son más especializados, no hay una oferta abierta en América Latina sobre seguros paramétricos, aunque de manera muy interesante, sí hay compañías en América Latina, específicamente en la República Dominicana, donde tú te puedes meter a su página de internet y perfectamente comprar un paramétrico para el uso que tú requieras. Y son paramétricos, son coberturas más cortas. Para mí el mensaje importante es, el paramétrico no es sustitutivo del seguro tradicional, debe ser un complemento del mismo, pero es una alternativa para solventar problemas inmediatos, pero no es la solución final. Es lo que te podría comentar. Bueno, muy Fíjate interesante. que me preguntaban algo, viendo un poquito la parte de preguntas que me piden ahondar en el tema del riesgo moral. Y si Ujú, quieres, permíteme atajar lo que me llamó la atención que preguntaran. ¿Por ujú. qué esto impacta? Bueno, definitivamente, y ya tenemos experiencia, hemos observado en algunos mercados en América Latina, y ahí digo el pecado más no el pecador, ¿no? En América Latina, donde la frecuencia sinestral en almacenes, en depósitos, en cierto tipo de negocios industriales, se están quemando todos los sábados. Se están produciendo siniestros los viernes a medianoche, los sábados, hay grandes concentraciones. Cuando empiezas a revisar, se ve que está problemático el siniestro. Eso hay que tener mucho cuidado los suscriptores cuando reciben un aumento de suma asegurada, cuando reciben un riesgo con características muy particulares, no solamente ver los elementos técnicos, revisar quién es el cliente, cuáles son los antecedentes, cómo viene el flujo del dinero en este momento para este cliente, está teniendo afectaciones y realmente ver si vale la pena o no suscribir este riesgo. No se trata de la tasa, porque no es lo mismo, de nada sirve que identifiques un cliente que tiene un riesgo moral elevado, en vez de cobrarle 0,50 le cobro 2%, no importa, le estás cobrando 4 veces, pero el riesgo lo tienes. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos y muy críticos en este elemento. Para mí es uno de los factores principales en estos procesos de renovación, sobre todo facultativos. Perdón. Dale. Bueno, volvamos un momento nuevamente a la parte de innovación y a la aceleración en esa curva de aprendizaje y de implementación de herramientas tecnológicas. Ya hablamos un poco del proceso de indemnización y de los canales de comercialización, pero ¿cómo crees que se van a ver impactados los productos, los desarrollos de productos y la prevención de pérdidas, los control, con estas nuevas tecnologías? Definitivamente, yo creo que, a ver, hay muchos avances en la forma de poder determinar o cuantificar muchas de las pérdidas, aunque no estén presentes. Como bien dabas el ejemplo, había un hombre con la camarita haciendo el seguimiento para que el ajustador internacional pudiera verla. Definitivamente sí he observado muchas empresas, sobre todo de ajustadores, que están tratando de implementar nuevos mecanismos de acercamiento al cliente, así como las aseguradoras crean mecanismos de acercamiento para la suscripción de la póliza. Sí estamos viendo
primero cuestionarios para el tema del ajuste del siniestro, mucho más precisos, mucho más cuidadosos, elementos de acercamiento distintos. Definitivamente hay una transición obligatoria que se está dando, porque tampoco era que la estaban buscando, en cómo acercarme al cliente desde el punto de vista seguro o de ajuste del mismo para poderle liquidar. Claro, también hay muchos temas que muchas compañías han sido conscientes en estos procesos y en ciertos niveles, en ciertos montos, con ciertas aplicaciones son un poquito más laxos en los procesos de la liquidación. Eso también es una verdad. Hay clientes donde dice, mira, si yo tengo, por ejemplo, casas de habitación y me están presentando un tema de filtración, obviamente no voy a mandar a un ajustador, creemos en el asegurado y se hace un proceso mucho más expedito para las liquidaciones. Más que todo, las transformaciones se están dando para siniestros más complejos específicamente. Ok, perfecto. Bueno, eh, teniendo en cuenta una menor demanda en los seguros marítimos por la desaceleración que eh, que ya habíamos mencionado cuando estábamos hablando del tema de las tasas, pues, ¿cuáles productos que actualmente no se suscriben de forma masiva o que no existen incluso podrían crecer o aparecer en los próximos meses? Bueno, obviamente ha estado las grandes discusiones con el tema del seguro de pandemia. El seguro de pandemia existe en algunos países muy poco comercializado, pero acuérdense que hemos tenido antecedentes en Asia, efectivamente, donde ya tuvimos eventos similares a esto, no de esa magnitud mundial, pero hemos tenido eventos y sí han entregado ese tipo de cobertura. Yo creo que eso va a empezar a permear más hacia América Latina. Vienen las grandes discusiones, ¿no? Ok, ¿me vas a vender el seguro de pandemia para los diferentes ramos? Perfecto. El problema es definir claramente el alcance de cobertura de un posible seguro de pandemia, cuál es la tasa que representa, medir los parámetros bajo la cual se va a indemnizar. Esa es la parte compleja para la región. Pero de que hay mayor presión para ofrecer este tipo de productos, efectivamente la hay. El otro elemento es lo comenté hace rato, el tema de ciberseguridad. Sí estoy notando un proceso bastante exhaustivo de muchas compañías que están tratando de crear productos dentro de sus productos tradicionales, incorporando este tipo de cobertura, porque hay una gran realidad. Todos estamos usando nuestras casas como oficina. Entonces sí están tratando de crear productos de tal manera de que se pueda dar ese tipo de seguridad a las personas. Y obviamente, pues sí creo que los seguros o las personas, su visión hacia los seguros se está creando más conciencia. Hay grandes discusiones en este momento de si, por ejemplo, la pandemia, el lucro cesante se cubre o no se cubre. Yo soy de la posición técnica que no hay cobertura, por ejemplo, pero tenemos el tema de los endosos y los endosos muchas veces el concepto original del endoso era aclarar ciertas cosas básicas, pero hemos encontrado endosos que dan amplitud en el alcance de cobertura y podría haber. Eso es un tema de mucha discusión, no hay una respuesta única, técnicamente no procede desde mi punto de vista. Pero yo creo que los productos van por allí. Los clientes quieren tener más protecciones ahora con un nuevo esquema de lucro, con un nuevo esquema de pandemia, con un nuevo esquema de ciberseguridad. Por allí es donde yo veo que se está desarrollando. Ok, con riesgo de repetirme un poco con esta última reflexión tuya, eh, pues ¿tú qué opinas en Marín el tema del just in time, que es pues tan importante ahora en la logística, ¿no? Hace algunos años lo importante, por ejemplo, en Latinoamérica, era que llegaran las cosas en algún momento. Después, pues que llegaran bien y luego que llegaran a tiempo. Con Correcto. todo esto de la pandemia, ese concepto se reevaluó mucho. Incluso personalmente uno ya ni siquiera le exige a Amazon o a las distintas empresas que el producto llegue tan rápido porque uno tiene clarísimo que hay un problema enorme en puertos, en aeropuertos, en carreteras. Pero entonces el seguro, ¿cómo va a responder a eso? ¿O cómo debería responder a eso, en tu opinión? Bueno, de hecho, ahí hago un poco la reflexión que comentábamos anteriormente cuando colocaba los dos conceptos de globalización y nacionalización. Ya desde el punto de vista de países,
hay que empezar a entender un poco más ese tema y las implicaciones que traen en estos elementos. Como bien lo mencionas, hemos sido mucho más flexibles como consumidores en que los elementos que estamos asegurando o las cosas que estamos comprando, mira, si me dicen que va a llegar en un mes, pues tomamos más conciencia, pero esa conciencia va a ir bajando porque vamos a estar entrando nuevamente en los periodos de normalidad. Entrando en los periodos de normalidad, ahí viene la exigencia hacia las aseguradoras y reaseguradoras. Y yo creo que una de las grandes lecciones y procesos en el cambio que va a haber ahora es tener mayor claridad, exactamente claridad sobre los alcances de cobertura. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué está cubierto? ¿Qué está excluido? Y empezar a tomar más conciencia sobre la tasa asociada a ese tipo de cobertura. Porque también ha sucedido, así como sucede en Just Time, en muchas otras cláusulas que las dábamos prácticamente regaladas. No se cobraba. Ahora, bueno, no es lo mismo que yo te esté dando una cobertura para que el producto me llegue en 30 días o qué pasa si me llega en 45 o en 60. Yo creo que el suscriptor toma mayor nivel de conciencia realmente sobre el alcance de cobertura. Y yo insisto muchísimo en esto. No se trata de tasas, se trata de condiciones, de los términos y condiciones bajo la cual debe operar un producto. Y eso aplica a cualquiera, no solamente a la parte de Marine. Perfecto. Em, bueno, digamos, en tu experiencia de todos estos meses, de lo que ha sido la pandemia, ¿qué recomendación le darías a los aseguradores y reaseguradores y bueno, a la industria del seguro en general, de qué deberían hacer durante todo este año y en la planificación del siguiente? Wow, el sector tiene un gran reto, definitivamente. Todos tenemos un gran reto en ese sector. Yo para mí, uno de los primeros es siempre pensando en el cliente, que se reevalúe realmente, como lo comenté con unas compañías, esos procesos de acercamiento al cliente. Es importantísimo de cambiar la forma tradicional como nosotros nos acercamos al cliente, de cambiar la forma de cómo lo hablamos. A mí me llama mucho la atención que a veces empezamos tú y yo a hablar de seguros y a veces nos quedamos con un término que tú y yo, bueno, tu interpretación es una y mi interpretación es otra. Imagínate el que no está acostumbrado. El léxico de seguros es muy fuerte para los clientes. Yo creo que aquí tenemos que empezar a flexibilizar y lo comentaba con unos corredores hace poco. A mí me parece inaudito que muchos corredores se tengan que voltear a las compañías de seguro a preguntarles si está cubierto o no está cubierto. No hay una verdadera interpretación de la póliza o no hay un entendimiento de la póliza, porque las pólizas son difíciles de entender, uno que está en este medio. Entonces necesitamos reformular la forma de cómo comunicarnos y cómo acercarnos al cliente. Eso es una de las grandes cosas. Y obvio, el acercamiento tiene que ser digital. Por un largo periodo de tiempo, la gente no va a querer contacto, definitivamente. Y el segundo elemento fundamental es reevaluar sus procesos de análisis técnico. Tenemos que, back to the basics, como decía un antiguo presidente de Swiss Re, back to the basics. Debemos regresar a la suscripción técnica. Ya desapareció la ganancia financiera. Tenemos que regresar a la base y debemos ser extremadamente cuidadosos que cuando una pieza de negocio ingresa a la compañía, poder definir que esta pieza crea valor o destruye valor en la organización. Eso es un proceso que muchas compañías ya han iniciado, que están regresando. Hay otras que todavía tienen una brecha gigante, pero sí debemos volver a procesos de suscripción y de análisis de riesgo mucho más cauteloso. Para mí son las dos grandes aspectos a considerar en este proceso. Ok, me gustaría hacer un pequeño zoom en lo que mencionabas de la relación con el cliente. El día martes, si no estoy mal, estuve asistiendo a un congreso virtual, un pequeño evento virtual de la CEPAL con puertos de la región. Y yo les pregunté por el chat en algún momento, como bueno, desde la parte de los puertos, ¿qué han identificado que son las necesidades de aseguramiento en estas épocas de pandemia? Y ninguno supo responderme. O sea, los mismos asegurados, los que deberían saber qué es lo que necesitan, no sabían. Entonces, pues tampoco sabían si las coberturas disponibles en el mercado eran suficientes o no, si necesitaban alguna otra condición o menos exclusiones, etcétera. Entonces, ahí se ve que hay un bache gigantesco entre
la compañía de seguro y el asegurado, que es el que finalmente nos ayuda a existir, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿En qué se debería hacer un mayor esfuerzo? Fíjate que es importante ese aspecto que acabas de mencionar entre la brecha que existe entre el asegurado, su corredor de seguro y del corredor de seguro con la aseguradora. Y es cierto, tradicionalmente las compañías de seguro les encanta desarrollar productos, muchas veces, y perdón que sea tan crítico aquí, pero desarrollan un producto que la gente no necesita. Yo creo que la forma de acercamiento, y por eso soy muy exhaustivo en esto, es nosotros tenemos que sentarnos con el cliente base, entender su proceso de operación, entender cuáles son los niveles de riesgo de un puerto, qué les duele, cómo operan, y entendiendo realmente las necesidades que ellos tienen, sobre esa base es que tú diseñas el producto. Es decir, desarrollar un producto de la necesidad hacia el producto, no desarrollar productos sin conexión de necesidad. Y eso es una de las cosas que uno observa todo el tiempo en el mercado. Desarrollamos un producto, pero ¿a quién se lo vendes? Eso es lo que realmente necesita. Yo siempre hago la mención que yo he visto en ramos generales, en non-life, hay un producto que se llama todo riesgo industrial o todo riesgo de propiedades. Y yo me quedo asombrado dramáticamente de cómo a una panadería le dan un TRP, a una farmacia un TRP. Señores, esos no son productos para ese tipo de negocio. Entonces, seguimos desarrollando productos de manera genéricos que realmente no hacen match con los clientes. Yo creo que debemos voltearnos hacia los clientes y sentarme, Juan Manuel, ¿qué te duele? ¿Cómo opera tu negocio? Entender tu negocio, dónde están tus vacíos, dónde están tus potenciales de pérdida. Definidos los potenciales de pérdida, nos volteamos qué existe en el mercado y si no, trabajar en las compañías de manera conjunta para tratar de definir un producto de manera para ese sector. Yo creo que hacia allá es donde debemos de ir. Ahí todavía nos falta una brecha importante para alcanzar. Hay compañías que lo están haciendo, pero realmente todavía nos falta mucho. Okay. Bueno. Menos mal que estás lejos, porque hoy en día tú Sí, toses ¿no? en público y el salón hubiera todo el mundo corriendo. No, esperemos que no sea nada contagioso. Es el cigarrillo. Es el cigarrillo. Bueno, ya hablamos un poco de las empresas. ¿Tú qué crees que va a pasar a nivel, digamos, social, a nivel, digamos, de las personas, no tanto de las coberturas y decisiones empresariales, pero a nivel personal, a nivel individual, que afecte a futuro la suscripción? Y pues claro, Mira, la economía también. no, definitivamente para mí uno de los factores críticos como ser humano, vamos a quitarnos un momento el tema de la suscripción, el tema de la economía, que está muy ligado a lo que voy a decir. Yo creo que uno de los elementos más críticos que tenemos en este momento es superar el miedo. Tenemos una población con miedo y eso es grave. Una población con miedo, lo he dicho N veces, poblaciones con miedo no avanzan. Necesitamos que la sociedad pierda el miedo. ¿Cómo se consigue eso? Que los gobiernos, que la misma sociedad en conjunto trabajen de manera muy cercana en superar esta crisis. Eh, Muchas veces le echamos la culpa al gobierno y decimos, este gobierno X, Y, Z no está haciendo los protocolos adecuados. Señores, no es cuestión de los gobiernos, es una cuestión de responsabilidad conjunta. Nosotros debemos ser parte de la solución y lamentablemente he visto que somos parte del problema, no de la solución. Nosotros mismos tenemos que tener el cuidado respectivo al salir de la calle. Ahorita estoy viendo economías que se están abriendo, que han tenido que regresarse, como en el caso de Panamá, abrieron y regresaron, pero tenemos otras economías como aquí el mismo Estados Unidos, donde ya desde ayer miércoles empezaron a abrirse. Y yo quedo escandalizado definitivamente donde ves mucha gente sin tomar ningún nivel de precaución. Señores, el país puede tener el mejor protocolo del mundo, pero si el ciudadano no toma conciencia sobre los protocolos y sobre su propia seguridad, no vamos a avanzar. Porque el resto de la población que sí la tomamos, que sí la vemos, tenemos miedo. Y ese miedo no nos está dejando avanzar. Ese miedo va a generar todavía unos daños mucho más profundos en la sociedad. Estos problemas que estamos teniendo del Producto Interno Bruto que se está cayendo de manera masiva a nivel mundial, parte es el miedo también. ¿Por qué? Porque muchas empresas no van a querer invertir, muchas empresas no van a querer avanzar por ese temor que tienen. Para mí ese es uno de los elementos más fundamentales como persona. Superemos el miedo. Muy buen mensaje. Por supuesto,
uno podría pensar que apenas se acabe todo este tema, no sé, de pronto apenas salga la vacuna, vamos a volver a ser los mismos de antes, ¿o no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que van a cambiar las dinámicas de consumo, las dinámicas sociales, las reuniones? Por ejemplo, en este tema de los seguros que es tan importante, el networking, eh, ¿crees que vamos a volver inmediatamente a lo anterior o ya nos vamos a quedar con esas reuniones aquí por Zoom o llamadas? ¿Cómo crees que va a ser eso? Fíjate, yo quisiera pensar, y así lo desearía, que todas las sociedades hayan tomado conciencia de la situación y que seamos conscientes que nosotros mismos somos lo que estamos generando grandes de los problemas que se están dando hoy en día. Lamentablemente ahí no soy tan optimista porque sin ir muy lejos, lo que hablábamos ahorita, se están abriendo economías y la gente está saliendo a la calle sin ningún nivel de responsabilidad. Ahora bien, hay cosas que sí siento que van a cambiar a nivel de seguros, por ejemplo, o el tema de educación. Ha sido una gran experiencia, muy fructífera en todo lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos reuniones por al Zoom, tenemos reuniones webinar continuamente. Me ha encantado el nivel de democratización del conocimiento que se está dando por los diferentes webinars y de manera gratuita. Todo el mundo está compartiendo sus experiencias y su conocimiento. Entonces, yo sí creo que esto llegó para quedarse, esto va a continuar. Yo hoy en día disfruto muchísimo muchas reuniones con mis clientes en toda América Latina. Son mucho más efectivas, mucho más precisas. Vamos al grano. Es menos desgaste para todas las personas. En el factor económico tiene un impacto realmente bastante positivo. O sea, creo que en ese sentido sí está haciendo un cambio positivo. Yo sí creo que se va a mantener, pero definitivamente en otros aspectos creo que la sociedad va a regresar a unirse en el bar y sin tener ningún tipo de conciencia. Pero a nivel sector creo y espero que sí, sí haya cambios. Ok. Bueno, creo que todos esperamos un poco eso. Ya veremos qué sucede en los próximos meses. Eh, bueno, hasta acá esta entrevista de parte del Zoom. Si quieres, vamos a proceder a leer las preguntas. Recuerden que las pueden enviar por el chat o por el botón de Q&A o P y Q, dependiendo del idioma en el que tengan el Zoom. Bueno, entonces tenemos una pregunta de Juan Villarreal. Eh, Me gustaría ampliar el concepto referido al por qué es considerado industrial el sector asegurador para entender mejor su naturaleza en el marco de las economías. Gracias. Eh, pero quisiera entender un poco la pregunta. ¿Me la puedes repetir porque no entendí bien el concepto? A ver, para comenzar me gustaría ampliar el concepto referido al por qué es considerado, mejor dicho, por qué se le dice industrial al sector asegurador para entender mejor su naturaleza en el marco de las economías. No, más que industrial, no, apoya el proceso industrial, pero realmente es un proceso de servicios del sector asegurador y reasegurador, es más una economía de servicios y obviamente y de transferencia de riesgo de nuestros asegurados o de nuestros tomadores de póliza hacia las cedentes y de las cedentes a los reaseguradores. No es considerado industrial, es considerado masivo de servicios de transferencia de riesgo. Okay. Federico Peraza, no sé si es una afirmación o es una pregunta, pero pensemos que es una pregunta. Es preocupante ver las propuestas de exclusiones que está proponiendo el mercado reasegurador para las pólizas de property. Pareciera que son producto de la paranoia del momento y no definen su alcance respecto a lo que se quiere excluir, especialmente utilizando expresiones tales como indirectamente causadas, relacionadas con, etcétera. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? Federico, definitivamente comparto contigo el término de paranoia. Efectivamente, este proceso de pandemia ha exacerbado muchísimo esos niveles, esa sensibilidad de los reaseguradores y aseguradores en cuanto al potenciales de pérdida. Yo comparto contigo, he visto renovaciones, el proceso de renovaciones con aumentos extremadamente altos. Estoy de acuerdo que venimos de un proceso bastante deficiente de tasa, pero tampoco podemos pretender de la noche a la mañana generar esos procesos abruptos en la tasa de los clientes. Ahí estamos de acuerdo. Sí, yo creo que muchos de los endosos que se están presentando en este momento
son demasiado ambiguos o no claros exactamente a lo que se quiere cubrir o excluir. Yo creo que sí hay que sentarse con los reaseguradores y decir, a ver, déjame ver esa cláusula que estás mencionando, que dice que no está cubierto ni ningún daño directa o indirectamente por la consecuencia del virus o bacteria. Ese tipo de cosas hay que definirla con mayor claridad. ¿Por qué? Porque definitivamente parte de la problemática que tiene hoy el sector es no tener clara muchos de los alcances de cobertura de las pólizas que dimos. Una cosa es la intención del suscriptor, lo que se colocó en la mesa, que es muy completamente válido, pero también hay una realidad legal que es lo que está escrito. Y ahí es donde estamos teniendo esa diferenciación o esas grandes peleas entre abogados, seguros y reaseguros. Comparto contigo ese nivel de paranoia. Es importante los ajustes, pero hay que ser extremadamente cuidadoso que los ajustes se deben de dar por región, por sedente, por experiencia. Perfecto. Bueno, tú ya nos habías hablado del riesgo moral y habías hecho un especial énfasis, pero me parece importante la pregunta de María Fernanda Alonso de Swiss Re sobre qué oportunidades ves que el riesgo moral puede incrementar en la penetración del seguro. Bueno, a ver, el riesgo moral y lamentablemente, como les comenté hace rato, sí estamos viendo una cantidad de siniestros. A ver, cuando, el, cuando tienes una economía que está altamente afectada, se está presentando muchos niveles de desesperación en los asegurados base. Y sí estamos notando efectivamente que se está haciendo un proceso de transferencia del negocio hacia las aseguradoras, bien conocido en muchos términos como que le están vendiendo el producto a la aseguradora, ¿no? Para ser un poquito más crudo. Sí, efectivamente, vemos que hay ciertos negocios o que tenían problemas de proporcionalidad de lo que se estaba asegurando, tenían infraseguro, están teniendo una carga masiva y están ajustando valores y posteriormente se están quemando. Hay que ser extremadamente cuidadoso, repito, reevaluar exactamente quién es el cliente, cuál es la historia que tenemos con este cliente. Este cliente que nos llegó, tenemos 10 años de historia, 15 años de historia, o es un cliente eventual que nos está llegando a la mesa para pedir una póliza. Si es un cliente eventual, la primera pregunta que yo me haría es, ¿este cliente ya traía póliza? ¿Estos aumentos de suma asegurada que están pidiendo ya existían? Realmente ser mucho más exhaustivo en el análisis de este tipo de clientes. Señores, el riesgo moral es muy latente en estos momentos y la experiencia nos dice que en épocas de crisis, nos pasó en el año 2009, 2008, cuando tuvimos la crisis económica, donde los niveles de siniestralidad aumentaron y no podemos aseverarlo, pero sí estamos convencidos que gran parte viene por el tema del riesgo moral. Perfecto. Alejandro Ramírez pregunta, ¿creen que aumentarán las medidas de seguridad para robo de mercancía en transportes ante la crisis por el COVID? Sí, y de hecho lo hemos visto en algunos casos que se han estado cotizando, donde definitivamente cuando tú vas a hacer el transporte del punto A al punto B, tú tienes que ser extremadamente cuidadoso por dónde va a pasar. Hemos tenido casos en América Latina donde va a ser un transporte de comida y el camión inmediatamente es asaltado en el camino, ¿no? Hay que tener claro los protocolos de la ruta, entender muy bien los protocolos de la ruta, cuál es el tipo de producto que se está dando. Eh, una de las cosas que se implementa en algunos países, y eso ya tiene bastante tiempo, quitar la marca del container que se está transportando, es decir, si es alimento, si es farmacéutico, que son los que están siendo más atacados. Definitivamente he visto sublímites para robo agresivos de un 25% del valor de la suma asegurada. Hemos visto niveles deducibles considerablemente altos. Los niveles de tasas se están incrementando. Incluso en ciertas regiones hay partes de la región, partes del país donde sabes que para este sector no estamos dando cobertura para robo. Sí está intenso el tema de robo en transporte y también en propiedades. En propiedades se está dando bastante fuerte también. Gracias. Darwin Fernández nos pregunta, ¿pudiera el mercado mejorar sus resultados con este avance en la digitalización y automatización de muchos de sus procesos? Sí, sobre todo a nivel yo lo veo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de operación como tal, definitivamente, porque lo hace más ágil para dar una respuesta
y el otro es en los costos. Definitivamente un proceso de digitalización genera grandes ahorros a las compañías. Lo comentaba hace poco con un cliente donde le preguntaba, bueno, legalmente cuántos años. Uy, no. No te escuchamos. No, todavía no. ¿Tú me escuchas a mí? Si quieres, si estás en el celular, simplemente desconecta los audífonos del celular. Con el sonido del celular se puede. No sé si me escuchará. Ah, bueno. A ver. Bueno, qué pena los asistentes. Esto puede sucedernos con la tecnología. Denme un segundo y vamos a tratar de que Jairo llame a un número, porque así pues puede ser más sencillo. A ver. Jairo, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Ay, buenísimo. Perfecto, perdón. Eh, ¿Cuál fue la pregunta, perdón, que me perdí con el proceso de la conexión? Estábamos hablando de automatización y... La digitalización, perfecto. Hablaba con un cliente, de hecho, recientemente y le preguntaba que legalmente cuánto tiempo se tienen que mantener los expedientes en la compañía. Entonces, ahí lo que estábamos viendo era, bueno, si yo transfiero todos esos expedientes y los digitalizamos y empezamos a hacer todo ese proceso de transformación digital, efectivamente eso va a tener un impacto directo sobre los gastos administrativos. Pero más allá del gasto administrativo, también hay un impacto importantísimo, que es la accesibilidad de la información en tiempos inmediatos. O sea, y yo he tenido la experiencia de hacer procesos de visitas técnicas o de auditoría a compañías donde en ningún momento se me entrega un expediente. Todo está inmediatamente digitalizado, los accesos, las cláusulas, la forma de cómo se negoció. Es impresionante en América Latina cómo sí hay compañías que han tenido avance y definitivamente sí tiene impacto en la gestión de la operación. Aquí yo quiero agregar esa pregunta, porque hace algunos años, yo creo que hace como año y medio, había una fiebre, había un fuerte impulso al tema del Bitcoin y los seguros y el blockchain, etc. Pero, digamos, en esta situación que estamos supremamente virtuales, todo por computador, la verdad es que no se ha sentido que haya crecido ese impulso por el blockchain. Mira, lo comparto. Yo creo que más que todo las compañías lo han utilizado, más que todo es eh, para facilitar sus procesos de comunicación con herramientas sencillas, pero no, yo comparto igual que tú, no he visto grandes avances en ese sentido. Veníamos muy fuerte, pero creo que todos están concentrados en este proceso, en estos 3 meses, en enfocarnos en los procesos de comunicación con nuestros clientes. Y definitivamente Zoom, Microsoft Teams, GoToMeeting, todo esto ha sido un cambio positivo y de conexiones muy sencillas y económicas dentro de todo. Sigamos. A ver. Volvemos con Federico Peraza. ¿Qué tipo de daño directo se podría cubrir de una póliza de property a consecuencia de un virus? ¿Qué experiencia conocen al respecto? Mira, y gracias por la pregunta y es un gran cuestionamiento que existe en este momento y grandes preocupaciones por parte de los reaseguradores y ahí es donde se están viendo los cambios. A ver, técnicamente,
técnicamente el concepto fundamental para la activación de coberturas del lucro cesante dice que tiene que haber un daño directo de una de las coberturas de la póliza, definitivamente. O sea, y es el espíritu de lo que se ha suscrito. Yo te pago un lucro cesante siempre y cuando ocurra un daño directo en la póliza, ya sea por un incendio, un terremoto, un huracán. Aquí no ha habido esto, no hay un daño directo por el virus, no se lo está produciendo. Y es donde viene la gran disertación de que, bueno, si eso no es. No te puedo decir que un no rotundo de cobertura, pero sí hemos observado ciertos casos donde se han creado o ya sean arquitecturas legales o ha habido vacíos dentro del condicionado, específicamente los endosos, donde no deja claro si hay o no hay cobertura. Y recordemos que al momento de un juicio, el débil jurídico es el que tiene las de ganar. Por eso yo creo que uno de los factores fundamentales de las compañías es revisen sus procesos, revisen su póliza y sobre todo sean cuidadosos de los endosos. Los endosos tienen que ser para aclarar cosas y no para expandir cobertura o enredar coberturas. Entonces, la experiencia es, y hay un caso muy sonado con el caso de AXA, donde sí procedió una demanda. Ahorita tenemos otros casos. Ahorita hay mucho ímpetu por querer cobrarles al seguro el tema del lucro cesante. Es discutible, es completamente discutible. No hay un no absoluto, pero tampoco hay un sí absoluto. Perfecto, gracias. Esta pregunta es bien interesante, de María Fernanda Alonso. ¿Cuáles son los desafíos más grandes para los suscriptores que no han experimentado un mercado duro? ¿Cuáles son las herramientas más importantes que tienen y que deben de asirse para tomar la decisión adecuada al establecer los términos sin condiciones de un riesgo? Fíjense, aquí entramos nuevamente al concepto de mercado duro y mercado blando. Yo tengo 25 años en la industria. Yo creo que no he tenido realmente grandes altibajos. Casi siempre puedo decirte que he estado en mercado blando. Ahorita es donde muchos de los suscriptores que tenemos esta trayectoria, todos los que somos milenios en este proceso, es que estamos empezando a experimentar realmente un verdadero mercado duro. Yo creo que gran parte de la experiencia es primero voltearse con esa gente que tiene mucho más de 25, que tiene 40 años y escucharlos. Y lo otro es, ya desde el punto de vista de lo que hacemos día a día, es ser extremadamente cauteloso, no reactivos, como bien decía Federico, no entrar a la paranoia y de rechazar todo y de subirle el precio al doble. No se trata de esto. Pero de lo que sí se trata es de poder evaluar todos los elementos técnicos, cuantitativos y cualitativos de cada uno de los riesgos que me está llegando. Reevaluar el apetito de riesgo de la compañía, redefinir qué quiero yo como compañía, qué tipo de riesgos voy a tener, este riesgo, cuáles son los potenciales de pérdida que estoy teniendo. Realmente hacer un análisis profundo. Y señores, y sentirse acompañado de su reasegurador. El reasegurador tiene mucho expertise al respecto. Voltéense con su reasegurador y vayan en la alianza conjunta con él. No traten de navegar esta situación de manera sola. Los reaseguradores tienen mucho potencial, mucho conocimiento, donde te puedes sentar y hablar. Tengo esta situación en este momento, este tipo de riesgo. ¿Tú qué me aconsejas? ¿Qué vemos? El tema del mercado duro no se trata solamente de tasas, repito, se trata de realmente una evaluación integral de los riesgos. Y la integralidad va desde quién es el asegurado, cuál es el tipo de producto, cuáles son las condiciones generales, cuáles son las condiciones particulares, cuáles son las tasas, cuáles son los deducibles, qué pasó con el informe de inspección, cuál es el tema de seguimiento. Es un conjunto de elementos que tenemos que, como suscriptores, evaluar para poder definir si este riesgo amerita entrar a la compañía, sí o no, o cómo lo podemos condicionar. Esa sería mi recomendación. Gracias, Jairo. Vamos a conectar ahora el tema del mercado duro blando nuevamente con el tema de la economía. Ok. Entonces, Leonardo Umaña, nuestro secretario general, pregunta, bueno, Jairo, hablaste del ciclo blando, el fin de las renovaciones flat a consecuencia de las bajas rentabilidades financieras y las mayores pérdidas que obligan a generar resultado técnico. Pero con una economía mundial en recesión, en la práctica, ¿qué tan viable es subirle los precios de los asegurados sin que esto reduzca aún más la penetración de las primas? Dicho de otra forma,
Con mayores tasas de seguros y menores ingresos, ¿los asegurados no se verán obligados a arriesgarse y no asegurarse? Pregunta muy compleja, muy diversa las respuestas, definitivamente. Bueno, definitivamente sí nos queda claro que tenemos una pandemia económica en este momento, ¿no? Y les mencionaba las cifras sobre el mundo, va a caer 5.20%, 7.2% va a caer en América Latina. Sabemos que está completamente correlacionado el Producto Interno Bruto o el desarrollo del mismo junto con la economía de seguros y reaseguros. Si la economía en América Latina va a caer 7.2%, Perú va a caer 12%, Brasil va a caer 8% en el cierre de 2020, tomemos en consideración lo siguiente. América Latina representa en promedio 160.000 millones de dólares de seguros. ¿Okay? El seguro mundial está aproximadamente en 4.5 billones de dólares. América Latina representa un poco, casi el 3% del mercado. Este 3% del mercado, el 28% lo representa Brasil y el 45% lo representa Brasil. Y el segundo mercado más importante es México, donde representa un volumen muy importante. Cuando yo hablo de las cifras del Producto Interno Bruto, vemos que dentro de América Latina, estos dos países van a caer considerablemente. Por lo tanto, nuestro mercado va a afectarse de manera dramática. ¿Qué es lo que está pasando con los reaseguradores? Que es el tema que me estás preguntando. Bueno, a ver, los reaseguradores vienen deprimidos a nivel de los resultados de las tasas. Los resultados financieros se están cayendo. Se prevé todo el tema de la recesión. Los riesgos morales se están subiendo. ¿Qué es lo que está haciendo el reasegurador? Su capital se está erosionando dramáticamente. Los reaseguradores dicen, mira, el capital que tengo, lo que estoy haciendo es, voy a optimizar mi proceso de capital. Y eso es lo que estamos observando en este momento. Los reaseguradores, recordemos que una de las cosas que hacen es distribuyen capital a nivel mundial y alocan una cantidad de capital para América Latina. Esto se llama una capacidad. Entonces, supongamos, yo tengo 1.000 millones de dólares como reasegurador para alocarlos en América Latina. De estos 1.000 millones, yo voy a asignar, voy a poner un ejemplo, República Dominicana, 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares son competidos por todo el sector, por todas las compañías. Cuando llega una compañía de seguros que quiere renovar su contrato, va contra esa capacidad que son 100 millones. ¿Qué hace el reasegurador? ¿Cuál es el retorno que yo obtengo por la capacidad? Si yo coloco 100 millones aquí, yo necesito un retorno. ¿La República Dominicana me paga el retorno, sí o no? Si me lo paga o el cedente me lo paga, ok, yo coloco esa capacidad. Si no me lo pago, como reasegurador gestiono la capacidad. ¿Y qué hago en esa gestión? Me volteo a otro país y digo, ¿sabes qué? Puerto Rico viene del evento 2017, está pagando 30% más. Alocamos la capacidad. Yo entiendo que efectivamente como sector tenemos que apoyar también, pero también tiene que haber una conciencia de que los mercados venían completamente deprimidos. Por eso es sumamente importante que los aseguradores y los reaseguradores se sienten y revisen los business plan del negocio. Hay negocios que son muy rentables en la región, pero señores, hay negocios que sabemos que no son para nada y que no hay un compromiso de parte del asegurado en realmente revertir las características del riesgo. Me preguntaban hace rato sobre los transportes. Si yo sé que del punto A al punto B paso por un trayecto que es de extrema gravedad, ¿qué es lo que yo debería tener como gerente de riesgo de esta compañía? No de seguros, de la compañía. Oye, replanificar la ruta. Pero es que muchas veces no los ves y se lo comentas al cliente, le dices, no, esa es la ruta más corta, gasto menos gasolina y por ahí voy a mandar el trayecto. Bueno, entonces tienes un deducible del 25%. ¿Ves? Yo creo que esto es un tema de conversación en todas las partes y es sumamente importante poder entender los negocios, hablar con tus reaseguradores, entender que el reasegurador tiene un tema de capacidad que también repercute en las aseguradoras. Las aseguradoras se están mermando su capital y esto tiene que ser sostenible a largo plazo. Si nosotros no entramos a un proceso estricto de análisis técnico, de resultados técnicos, muchas compañías van a desaparecer porque ya no hay resultados financieros y los subsidios se están acabando entre ramos, así como lo veo. Ok, gracias, Jairo. Juan G, no sé si es Juan Guillermo, después nos puedes confirmar por el chat, pregunta, con relación al riesgo moral, ¿has visto cómo se instrumentaliza su incorporación en las pólizas?
Pregunto por las dificultades legales de incorporar cláusulas que pueden considerarse como presumiendo mala fe del asegurado. De acuerdo, Juan Guillermo, vamos a llamarlo, Juan Gustavo. Sí, definitivamente eso es un impedimento importante. Por eso toma aún más fuerza que antes de aceptar este cliente dentro del portafolio o renovar este cliente del portafolio, hacer realmente una verdadera verificación del cliente, lo que se llama en algunos sitios como client due diligence, ¿no? Revisar al cliente, ver la trayectoria del mismo. Es un proceso de verificación, así como se hace un análisis de crédito para entregarte un crédito, lo mismo tenemos que hacerlo nosotros a nivel de seguro, porque le estamos entregando un crédito, estamos vendiendo una promesa. Es muy complicado. Ya cuando el riesgo está dentro y se produce el siniestro, viene todo el tema de la comprobación de la pérdida y ese le toca a la compañía de seguros y reaseguro. Entonces tratemos de hacer el proceso antes. Incorporarlo ya en el condicionado de póliza va a ser un problema con los reguladores y con el asegurado. Tiene que ser antes de la suscripción, en el proceso de suscripción, perdón. Carlos Moreno Cruz nos pregunta, la gestión de riesgos será la reina de la administración. Los asegurados deberán empezar a asumir más riesgos de frecuencia y transferir los de severidad. ¿Qué opinas de esta afirmación? Completamente de acuerdo y gracias por esa acotación. Es muy de acuerdo. Lamentablemente en los ciclos blandos, una de las cosas que veíamos, y sobre todo voy a hacer el énfasis en las pólizas de ingeniería. Vamos a meternos en ingeniería rápidamente. Tú observabas pólizas de ingeniería en la parte de rotura de maquinaria o en la parte propia de ingeniería, donde los deducibles o eran cero o eran deducibles de $50. Es decir, que todo el proceso de mantenimiento te lo cobraban a la compañía de seguros y no había ningún tipo de alineación de intereses entre el asegurado base y la compañía de seguros. Señores, un elemento fundamental en la suscripción es verificar que existe alineación de intereses entre la compañía de seguros y la aseguradora, entre la compañía de seguros y el cliente. Si yo observo que tengo esa frecuencia, cada rato se me dañó el transformador, tengo un problema de X, Y daños, de montos muy bajos, te están transfiriendo la frecuencia. Usted tiene que tomar correcciones de manera inmediata, colocar deducibles más altos, sentarse con el gerente de riesgo de la planta o de la compañía y decirle, ¿qué estás haciendo en los procesos de mantenimiento, por ejemplo? Tiene que tomar más conciencia a los clientes. El seguro está destinado más para la severidad, no para la frecuencia. Y eso es una de las cosas que sí se está transformando en este momento. Yo estoy viendo pólizas que antes no tenían deducible, estoy viendo ahora deducibles del 10, 15%, dependiendo de la historia sinestral. Muy acertado comentario. Okay. Muy interesante. Carlos Nieto nos pregunta, y aquí después yo voy a agregar una pregunta adicional. ¿Consideras que la exclusión, limitación que estamos viendo en la cobertura de motín y huelga en las pólizas de property será una política de todos los reaseguradores? Sí, ¿Será definitivamente. aplicable a los demás ramos? Y lo que yo agrego es, ¿qué diferencia hay ahorita que hay pandemia al año pasado cuando sucedieron básicamente todas las huelgas en Latinoamérica y no se escuchaba esta exclusión y limitación? Juan Manuel, me la pusiste más difícil. Sí, definitivamente. A ver, voy por partes con respecto a esa pregunta. Sí, definitivamente, lo estoy viendo, lo estamos viviendo en las negociaciones. Hay mayor fuerza por parte del reasegurador en colocar condiciones específicas. Y fíjate, hay condiciones directas y condiciones indirectas. Una condición directa es que te están obligando a un clausulado. Eso es poco frecuente. Pero la indirecta es que le están colocando límites por evento o lo que se llama AAL, Annual Aggregate Limit, dentro de sus condicionados, con límites de cesión. Entonces, si una compañía de seguros recibe en su proceso de renovación que usted no puede suscribir o en caso de una pérdida te voy a pagar 3 veces el límite de tu capacidad, ok, ya ahí tú como compañía de seguro tienes que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que agarrar, yo tengo que agarrar, tomar conciencia y decir, ¿sabes qué? Ya tengo que empezar a entregarles a mis asegurados, transferirle esa condición y decir, ya no te puedo vender una póliza al 100%, te la puedo vender con un límite al 50, al 25, al 80 o en ciertos casos te la excluyo.
Sobre tu pregunta, tu complemento de pregunta, efectivamente sí, lo estamos viendo en otros, en transporte específicamente. ¿Cuál es la diferencia de Chile a lo que está sucediendo hoy en día? Chile fue algo que nos agarró de sorpresa absolutamente a todos. ¿Qué es lo que le está preocupando al reasegurador en este momento? Y lo conversábamos. Bueno, definitivamente, nuevamente, hablando de los indicadores económicos, en Estados Unidos había hace 2 semanas 40 millones de desempleados. Hace una semana se mejoró a 2.5 millones, pero hay una realidad. El nivel de desempleo es masivo. En América Latina todavía estamos en un proceso largo. Veníamos con una recuperación muy débil como sector, como país, como región. Esto se ha complicado aún más. Los niveles de desempleo están subiendo. Hay economías como México donde el 60% de su economía es pyme específicamente y muchas de ellas están quebrando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay mayor presión social, hay mayor desconformidad, porque aquí entra el liderazgo, lo que hablábamos al principio. Vemos que los liderazgos políticos que se están dando en muchos sitios, muchos dejan que desear esos liderazgos políticos. Aunado en economía golpeada, aunado los procesos de quiebra, la desesperación es caldo de cautivo para que haya una explosión en cualquier momento en América Latina para la cobertura. Y sí creemos que se van a dar. Incluso yo soy de una opinión más radical. Creo que va a haber una transformación política en América completa, incluyendo Estados Unidos, producto de la pandemia. La pandemia ha favorecido políticamente a algunos gobiernos y ha desfavorecido completamente a unos gobiernos, dada su actuación, desde mi punto de vista, incluso negligente. Y eso es caldo de cautivo para, bueno, lo que nos acaba de pasar la semana pasada, un evento con el señor de George Floyd, que hubo un exceso, una brutalidad policial, y eso fue un detonante inmediato para tener en Estados Unidos protesta tras protesta, y las pérdidas son tremendas en este momento. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, un poco relacionado con este tema, Alejandro Ramírez nos pregunta, en algunos países de Latinoamérica se está elevando el robo a las tiendas de autoservicio por la crisis. ¿Qué pasará? ¿Las aseguradoras elevarán las primas? ¿Disminuirán el amparo de este riesgo? ¿Elevarán deducibles? ¿Cuál será la posición de aseguradoras y reaseguradoras? Ya lo respondiste. Normalmente uno lo que hace es verificar efectivamente qué es lo que está sucediendo. Los niveles de robo, como bien lo indica, se están subiendo dependiendo del resultado técnico general, porque tampoco se pueden tomar medidas porque se robó una tienda. Uno lo que busca es la tendencia y si efectivamente observas ese nivel de tendencia en tiendas de autoservicio o cualquier otro sector, uno lo que busca es corregir este sector. ¿Cómo lo corriges? Y mi punto de corrección no se trata de tasas. Nuevamente repito, se trata realmente de condiciones de riesgo. Verificar efectivamente cuáles son las medidas de seguridad que está tomando el cliente. Déjame saber cuáles son tus horarios, en qué lugar te ubicas. O sea, no puede ser tampoco una medida generalizada para todo el mundo y todas las estaciones de servicio le vamos a subir el precio. No, es cuestión de suscribir el riesgo, entender el riesgo y colocar las condiciones adecuadas al tipo de peligro que se esté analizando. Ok. Esta pregunta es bastante interesante. Héctor Mejía, ¿qué opinión tienes sobre la afectación del virus sobre las pólizas de responsabilidad civil? Perdón, no te escuché bien. ¿Se fue el audio? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahora sí. ¿Qué opinión tienes sobre la afectación del virus en las pólizas de responsabilidad civil? Buena pregunta y compleja respuesta. Hay un sector, un subsegmento dentro del amparo de responsabilidad civil, que son las pólizas de D&O, directores y operaciones. Creo que lo comenté hace rato. Hoy salir a comprar una cobertura de D&O es bastante difícil conseguirla y si la consigues, son a precios completamente diferenciados. Yo considero que el impacto va a ser enorme. Creo que sí las compañías deben empezar a tomar en consideración, primero, revisar qué portafolio tienen de D&O, cuál es su verdadera exposición y cuál es el potencial de pérdida de esta. Y dónde yo veo el potencial. Y en el caso de Colombia ya he visto varios casos donde en procesos de pandemia se ha demandado a los directores. ¿Por qué? Porque no tomaron las medidas adecuadas para proteger al personal. Y hay personal que ha fallecido. Y los familiares de este personal se han volteado a la gerencia y le han dicho, oiga,
mi esposo falleció porque usted no tomó las medidas adecuadas, y están aplicando la ejecución de la póliza y se están entrando problemas legales. Ahorita que estamos regresando a una nueva normalidad y que muchas compañías están empezando a recibir a sus empleados, es impresionante el nivel de vulnerabilidad que empieza a presentar este tipo de cobertura, porque la primera pregunta es, ¿se están tomando los protocolos adecuados? ¿La compañía? ¿Quién certifica que ese protocolo se está considerando de manera adecuada? Segundo elemento, ¿hay seguimiento al cumplimiento de estos protocolos? Porque ese es el otro factor. Yo puedo tener un protocolo que me dice tengo que usar la máscara permanentemente, pero supongo que me la quité para almorzar, o para almorzar no, me fui a sacar una fotocopia y me quité la máscara. Hay quien está dando cumplimiento de que, o una amonestación verbal a ese funcionario que no cumplió la normativa, porque si él se contamina, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del funcionario que no cumplió el protocolo o de la compañía que no tenía un protocolo adecuado o seguimiento? En este momento, las pólizas de responsabilidad civil, específicamente de D&O, tienen un potencial importante de desarrollo de siniestralidad. Por eso yo invito a las compañías que revisen sus portafolios y cuantifiquen un posible desarrollo en este tipo de productos. Muchas gracias. Veo que María Zambrano tiene la mano levantada. No sé. A ver. Ya no. Creo que era algún error. Listo. Bueno, pues de hecho no tenemos más preguntas y quedó justo porque ya se nos estaba acabando el tiempo. Muchas gracias, Jairo. Como siempre, un placer haberte tenido con el Zoom. No nos pudimos ver en República Dominicana, pero ya nos pudimos ver por acá. Exactamente. Bueno, recuerden todos que la... Uy, perdón. Que la grabación va a quedar en YouTube por si desean repetirla. Listo. Gracias, Jairo. Muy importante todo lo que nos dijiste. Y pues esperamos nuevamente contar contigo en próximos eventos. Seguro, Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto, y sobre todo a las personas que tuvieron 1 hora y media aportando mucho en sus preguntas. Muchas gracias a todos y que la pasen muy bien. Gracias. Bueno, a los asistentes, muchas gracias por su presencia. Les recordamos que el próximo foro de Alzum será sobre COVID-19 y su impacto en los puertos latinoamericanos. El patrocinador de este evento será Cargo Corp Underwriting. Y tendremos a Andrés Vargas de Contecar, Puerto de Cartagena, Fernando Bustamante, director de Puertos de México, y Franco Gandolfo, gerente general del puerto de Valparaíso. Por si desean, voy a dejarles de una vez el link de inscripción en el chat aquí del Zoom. Y si no, en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página web o en nuestros boletines pueden también enterarse de todos nuestros eventos. Si entran a nuestra página web, simplemente entran por la sección foros de Alzum y ahí encuentran todos los foros siguientes y su link de inscripción. Ahí les dejé el link para este próximo foro. Nos preguntan que si hay algún tipo de certificado electrónico. Lo hay por demanda, o sea, si alguien lo necesita, con mucho gusto se lo emitimos, pero realmente no es algo automatizado, solo si alguien lo necesita nos comenta por correo electrónico. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Jairo, nuevamente, y que tengan un excelente día.